La escuela Crestwood siempre fue un lugar rodeado de secretos, donde las paredes parecían susurrar historias de horrores pasados y misterios sin resolver. Cuando el escéptico profesor Ricardo aceptó el desafío de enseñar en ese ambiente, no sabía que estaba a punto de ser arrastrado a una espiral de acontecimientos inexplicables que desafiarían todas sus creencias. En cada pasillo vacío, en cada sombra, sentía el peso del miedo, algo palpable, casi real. Y fue entonces cuando la curiosidad, ese impulso natural por entender, se mezcló con la adrenalina de enfrentarse cara a cara con lo desconocido. A medida que pasaba el tiempo, comenzaron las apariciones. El frío en el aire no era normal, y los objetos se movían como si tuvieran vida propia. Ricardo, antes incrédulo, ya no tenía respuestas para lo que estaba sucediendo. Lo que parecía ser un simple reflejo de la imaginación se transformó en una pesadilla aterradora. Pero lo peor aún estaba por venir, el fantasma que rondaba la escuela, en su afán por alimentar el miedo, no era solo una entidad sobrenatural. Pronto descubriría que el verdadero monstruo era el propio miedo que llevaba dentro de sí. Esta historia, marcada por la tensión y el terror psicológico, te lleva a preguntarte, ¿hasta dónde puede llegar el miedo? ¿Qué sucede cuando toma forma y cobra vida? ¿Y qué hacer cuando el mayor enemigo no es algo externo, sino aquello que vive dentro de ti? Prepárate para un viaje intenso, donde la línea entre lo real y lo sobrenatural se difumina, y donde lo que más asusta es la verdad que quizás no quieras enfrentar. Desde el momento en que el profesor Ricardo puso un pie en la escuela Crestwood, supo que algo andaba mal. Él, un escéptico convencido, no creía en fantasmas ni en leyendas. Para él, todo podía explicarse con la razón, sin excepciones. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que un extraño y constante frío comenzara a recorrer los pasillos de la escuela, algo que desafiaba incluso su lógica más sólida. El miedo, una sensación inconfundible, comenzó a infiltrarse lentamente en su interior, y con él, la adrenalina empezaba a apoderarse de él. Las primeras señales fueron sutiles, casi imperceptibles. Escuchaba susurros en las paredes, y los objetos en su aula se movían sin explicación alguna. El miedo, que hasta entonces parecía una idea lejana, empezó a volverse tangible, atrayendo la curiosidad de Ricardo hacia el misterio de la escuela. Intentaba racionalizarlo, descartando cualquier sensación de incomodidad, pero las apariciones comenzaron a intensificarse. Cada nuevo evento era como un desafío, poniendo a prueba la delgada línea entre lo real y lo sobrenatural. Con el paso del tiempo, las cosas se volvieron más intensas. La tensión en el aire era casi insoportable, y los estudiantes comenzaron a comentar sobre la aparición de figuras sombrías en los pasillos vacíos. Ricardo se encontraba cada vez más sumido en el pavor. Estaba frente a algo que no podía explicar, algo que hacía latir su corazón con fuerza, y la curiosidad por entender lo que realmente estaba sucediendo comenzaba a dominar su mente. Y lo peor, cuanto más intentaba resistirse, más fuerte se volvía el miedo. Los primeros encuentros con lo sobrenatural comenzaron cuando Ricardo estaba solo, en el absoluto silencio de un pasillo vacío. Aún intentaba mantener la calma, pero la sensación de ser observado lo paralizaba. A medida que el frío se intensificaba, no pudo evitar sentir que algo se acercaba. La adrenalina corría por su cuerpo mientras intentaba racionalizar lo que ocurría, pero en el fondo sabía que ya no había una explicación lógica. El miedo, antes una mera idea, ahora estaba allí, encarnado, desafiando su inquebrantable creencia en la razón. Pronto, la escuela parecía tener vida propia, con ruidos provenientes de lugares donde no había nadie. Las puertas se cerraban sin motivo, y las sombras en los rincones parecían cobrar vida. Ricardo se alejaba cada vez más de la explicación racional y se acercaba a algo más profundo y desconocido. Comenzaba a darse cuenta de que lo que ocurría allí no era solo un juego de su mente. El terror parecía crecer, alimentado por algo que no lograba comprender. Y su curiosidad, lejos de disminuir, solo aumentaba, como una llama encendida en medio del miedo. Los enfrentamientos se volvieron cada vez más intensos. Ya no sabía qué era real y qué no lo era. Figuras sombrías que se movían en el borde de su visión y los susurros en los pasillos empezaban a tomar forma. Ricardo intentaba resistir, enfrentando aquello que antes había descartado como ficción.
Pero el terror psicológico se intensificaba a cada paso. El miedo ya no era algo que podía controlar, y la curiosidad por descubrir lo que realmente se escondía en esas antiguas paredes llenas de secretos lo consumía por completo. Cuando la tensión alcanzó su punto máximo, fue imposible para Ricardo ignorar lo obvio. Algo iba más allá de su capacidad de comprensión. Las apariciones comenzaron a intensificarse, y sintió un miedo genuino que ya no podía negar. Pero fue en el momento más oscuro, cuando se vio completamente rodeado por figuras espectrales, que tuvo una epifanía. El verdadero fantasma, la entidad que lo aterrorizaba, era una manifestación de su propio miedo. Algo dentro de él, una inseguridad oculta en lo más profundo de su alma, estaba tomando forma. La curiosidad por entender el fenómeno, por descubrir la verdad, fue la clave para que comprendiera lo que realmente estaba sucediendo. Ricardo se dio cuenta, con un choque casi insoportable, de que todo aquello no era externo, sino algo que él había proyectado, de forma subconsciente, a través de sus miedos más profundos. El fantasma, antes una figura aterradora e imponente, era en realidad la personificación de sus propias inseguridades. Intentaba racionalizar, pero con cada nuevo encuentro, la adrenalina aumentaba, y el terror psicológico se intensificaba. El miedo, que parecía haber sido alimentado por lo sobrenatural, en realidad tenía raíces mucho más profundas y personales. La revelación fue un golpe devastador para Ricardo. El horror que sentía no provenía de un enemigo externo, sino de su propia psique, que se manifestaba a través de las paredes de la escuela. La tensión, el frío, las apariciones, todo formaba parte de un mecanismo psicológico que aún no sabía cómo controlar. Su curiosidad, que lo había llevado hasta allí, ahora se transformaba en desesperación. Se vio atrapado en un ciclo de miedo que no sabía cómo romper, preguntándose si podría lidiar con la verdad sobre lo que ocurría en su mente. El momento que Ricardo más temía estaba llegando. Sabía que, para escapar finalmente de ese ciclo de terror, necesitaba enfrentar lo que llevaba dentro de sí, aquello que intentaba evitar a toda costa. El fantasma, que antes parecía un enemigo tangible, ahora era una metáfora de sus propias debilidades y miedos no resueltos. Enfrentarlo no era algo simple, pues al desenmascarar su propia inseguridad, se vio al borde de una transformación personal profunda. El miedo ya no lo controlaba, pero sentía la adrenalina del conflicto interno, mientras intentaba liberarse de las cadenas de su propia mente. Recordaba cómo antes cada sombra o susurro lo hacía perder la razón. El terror que lo consumía por completo ahora parecía un recuerdo lejano. Comenzó a entender que el verdadero enemigo no era lo sobrenatural, sino la falta de autoconfianza y el miedo a lo desconocido que llevaba consigo. Se vio obligado a confrontar sus inseguridades, una por una, hasta que el fantasma, aquella figura sombría que lo acechaba, desapareció. Ya no en forma física, sino como reflejo de sus propias vulnerabilidades. La transformación fue gradual, pero innegable. La escuela, que antes estaba sumida en un ambiente de terror, ahora parecía solo un lugar de aprendizaje, un espacio donde podía sanar. Ricardo sintió que el peso del miedo se desvanecía lentamente, reemplazado por una nueva fuerza interior. La curiosidad, que lo había llevado a enfrentar sus propios demonios, ahora lo impulsaba a reinventarse. Y fue allí, en el corazón de su propio enfrentamiento con el miedo, que se descubrió más fuerte y más sabio, dejando atrás las sombras que antes lo consumían. ¿Qué harías tú si te enfrentaras a algo que no puedes ver, pero que sientes con una intensidad que acelera tu corazón? ¿Y si ese algo fuera tu propio miedo, tomando forma delante de ti? En la escuela Crestwood, Ricardo enfrentó la peor de las adversidades, no a un fantasma, sino al reflejo de sus propias inseguridades. Lo que parecía una lucha contra lo sobrenatural se reveló como una batalla interna. Ahora, ya no es el mismo. La transformación fue inevitable, pero no sin antes sentir el terror en su esencia. ¿Y tú? ¿Te has preguntado hasta dónde pueden llegar tus propios miedos? ¿Cómo pueden moldear tu realidad? Mantente alerta, porque aquello que crees conocer puede convertirse en algo mucho más profundo y misterioso. No te pierdas las próximas historias, porque con cada misterio resuelto, nace una nueva duda. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir adentrándote en lo desconocido, donde el miedo nunca deja de sorprendernos.
¿Estás listo para enfrentar lo que viene?